El pasaje bíblico de Juan capítulo 15 versículo 16 en su primera parte lee de la siguiente manera: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Qué hermoso es saber que el deseo de Dios es que llevemos mucho fruto. Pero antes de eso, entender que Él nos escogió a nosotros para eso. Y que cuando llevemos mucho fruto, que éste pueda permanecer. Queridos hermanos, ya llevamos más de 2 meses en nuestras ciudades. Sigamos extremando las precauciones. No corramos a querer vivir la normalidad que teníamos algunos meses atrás. Es cierto que se está mencionando que las ciudades comienzan a abrirse, pero les invito a que vayamos nosotros con mucha prudencia, despacio y escuchando a Dios, porque necesitamos oírle a Él para saber el siguiente paso que tenemos que dar. Qué bien se siente que a pesar de todo lo difícil que nosotros hemos estado experimentando, sabemos que tenemos a un Padre que es bueno, que nos ama, nos anima, nos fortalece, nos defiende, pero no solo eso, también nos corrige y nos disciplina. Él no es permisivo con nosotros. Nos permite más bien pasar por serias dificultades y estas vienen sin que las busquemos, sino Dios las permite porque Él quiere usarnos a través de ellas para que alcancemos sus propósitos. Al decir eso, tengo que decir esto otro. Es falso, es incorrecto tener la percepción o pensar, creer que Dios como Padre nunca va a permitir que nos pase un problema. No es cierto. Lo que tenemos que saber es que nosotros como hijos suyos debemos de permitir que pase lo que pase, podamos cumplir con cada uno de sus propósitos. La vida no gira alrededor nuestro. Nosotros no somos el centro de todo. Eso es lo que mucha gente piensa. Piensan que por sí mismos ellos son el centro de la vida. No. Dios es el centro de todo. Y nosotros hacemos su voluntad y cumplimos su deseo. Dios no vive para nosotros. Él nos ayuda, nos cuida, todo lo que ya mencioné. Pero somos nosotros los que vivimos para Él. Entonces, digo esto porque mucha gente piensa que, Dios me da, me hace, me ayuda. Y es cierto, Dios es buenísimo. No hay padre tan bueno como Él. Pero Él no vive por nosotros o para nosotros, sino nosotros somos los que vivimos para Él. Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva reflexión de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco acerca de dando fruto en medio del sufrimiento. Un poco extraño el tema, ¿no? Pero usted dirá, ¿cómo es eso que vamos a dar fruto cuando uno está sufriendo? Sí, es posible. En Dios es posible. Recuerden el versículo que leíamos al principio. Él nos escogió. Él nos eligió a nosotros. Y no para vivir la vida de cualquier manera, sino para que llevemos mucho fruto. Y ese fruto sea permanente. Vamos a estar conversando acerca del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que les voy a agradecer si ustedes pueden acompañarme conmigo en esta lectura, en esta reflexión. Tengo que decir que los momentos de sufrimiento, los momentos de dolor, los momentos difíciles no nos hacen estériles a nosotros. Mucha gente se siente así. ¿Y ahora qué hago? Me siento inútil, tanto problema y encima de tanto problema, ¿cómo voy a dar frutos si apenas puedo con mi vida? No tengas temor. Dios permite circunstancias en nosotros, como hemos dicho otras veces, para cumplir su perfecta voluntad en nosotros. Es más, Él se hizo pobre para enriquecernos a todos nosotros. Hay momentos en que nos vamos a sentir como pobres con tantas dificultades que tenemos, pero Dios siempre va a permitir
que a través de nosotros podamos también ayudar y enriquecer a muchos, a otras personas. Entonces, los sufrimientos, el dolor, la dificultad no te hace estéril a ti. Al contrario, son ocasiones propicias para que demos fruto y que sea un fruto que pueda permanecer. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, partiendo del versículo 6, Pablo tenía planes. Pablo, un hombre de Dios, hemos hablado de él, cómo Dios lo usó, cómo Dios le escogió, cómo Dios le llamó, cómo Dios dijo que él iba a ser un instrumento suyo para predicar a mucha gente. Pablo comenzó a hacerlo y establecía iglesias por diferentes lugares. Yo veo a Pablo con tanto gozo compartiendo el mensaje de salvación, animado a ir para un lado, para otro lado. Lo lógico de un hombre que está ferviente, que tiene una pasión para compartir la palabra con otros. Por todos lados andaba él predicando, y en una de esas él hace planes para ir a Asia a predicar la palabra de Dios en Asia. Pero el Espíritu Santo les prohibió. ¿Qué cosa? Algo bueno, pero no era lo que Dios quería en ese momento. Pablo tenía planes, y yo creo esto es lo que pasa con nosotros. Tenemos planes, pero en algún momento no resistamos cuando Dios nos detiene nuestros planes para enseñarnos los de Él. No nos resistamos nosotros, sino más bien estemos atentos, porque algo grande viene detrás de todo eso. Pues ahí está Pablo, queriendo en sus planes ir a predicar, algo bueno, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Le dijo de alguna manera, le hizo ver que los planes de Dios eran otros. Tuvo Pablo una visión de un varón macedonio que estaba como pidiendo ayuda, por favor que pasaran por donde ellos estaban, porque necesitaban escuchar el evangelio. Y pues Pablo entendió que a pesar de que tenía buenos planes para ir a Asia, lo mejor era obedecer a Dios. Hay muchas cosas que se miran buenas, que parecen buenos planes, pero lo que nos corresponde a nosotros es hacer lo mejor. Y lo mejor es los planes que Dios tiene, el momento que Dios tiene para que nosotros hagamos lo que Él pide que nosotros hagamos. Y aquí está la historia a la que quiero referirme. Ahora Pablo ya aparece no en Asia, porque el Espíritu Santo, como lo mencioné, se los impidió, y ahora él entendió que tenía un llamado para predicar en otro lugar, en Europa. Y en este contexto de esta lectura, en el capítulo partiendo, del versículo 11 en adelante, aparece algo muy hermoso. Estaban unas mujeres de la ciudad de Filipo, porque aparece Pablo ahí justamente en Filipos. Y unas mujeres estaban ahí adorando a Dios, junto al río, adoraban a Dios y exaltaban al Señor. Y Pablo, cuando las vio, se acercó a ellas y comenzó a hablar la palabra del Señor con ellas. Dentro de todas estas mujeres, una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia, que su corazón fue tocado por el Señor y recibió la palabra de Dios, estuvo atenta a todo lo que Pablo estaba diciendo. Yo creo que es la mejor actitud que tenemos que tener nosotros. Estar atentos. Cuando Dios habla, estar atentos, querer escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y ahí estaba Lidia, atenta. Y el Señor abrió el corazón de ella y escuchaba a Pablo con mucha gana, con mucho entusiasmo. Esta mujer fue bautizada y su familia. Y esta mujer después le rogó a Pablo que se quedara en casa con ellos, con toda la familia. Y ahí estuvo. Él aceptó la invitación y estuvo con ellos por algunos días. Después de este acontecimiento, Pablo y Silas iban a un lugar, iban a buscar el lugar donde frecuentaban hacer las oraciones. Y leo el versículo 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo les arruinó el negocio a los dueños de esta niña. Personas poseían su vida. Personas hacían ganancia con ella porque ella estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación. Y adivinando, él le producía mucho dinero a sus amos. Y Pablo llegó a aquel lugar. Y cumpliendo el propósito de Dios, esta mujer fue liberada. Ve, qué lindo. Lidia, las mujeres junto al río oyen la palabra, se bautiza Lidia. Qué hermoso. Y luego una muchacha que viene detrás de Pablo. Quiero decir esto porque quizás mucha gente dirá, cuando esta muchacha viene diciendo, estos son los hombres de Dios, los siervos de Dios Altísimo, cualquiera diría, oh muchacha, esto no te lo reveló carne ni sangre, qué bueno, ven, júntate a nosotros, tú eres una mujer de Dios. No, Pablo discernió que aquello era parte del espíritu de adivinación, adivinando en esta mujer quiénes eran ellos. Y eso, pasando muchos días, desagradó a Pablo. Y este se volvió y reprendiendo al espíritu, ordenó que el espíritu saliera de ella en el nombre de Jesús. Desde ese día, aquella mujer fue libre. Ya no podía adivinar, pero sus amos se enojaron. Se enojaron muchísimo, porque ya no producía ganancia, no les servía para hacer dinero. Y acusaron a Pablo y a Silas de muchas cosas. Los acusaron de que andaban alborotando la ciudad, que estaban enseñando costumbres que para ellos no eran lícitas, ni recibir ni de hacer. Y todo el pueblo después, tanta bulla se corrió de lo que de lo que estos estaban acusando a Pablo y a Silas, que todo el pueblo, dice ahí, se agolpó contra ellos, les rasgaron las ropas, les ordenaron azotarles con varas y después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Qué momento más especial este. Cualquiera diría, qué desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué desgracia? Porque generalmente nosotros vemos los problemas solamente como eso, como desgracia. Yo te invito para que tus ojos sean abiertos y que mires en los problemas oportunidades, ocasiones de Dios. Y ahora, estos por haber hecho un bien de liberar a una mujer, no reciben aplausos, no reciben reconocimientos, al contrario, les acusan falsamente y terminan entregándolos en la cárcel después de haberles azotado mucho. Un juicio que no se hizo nunca, injusticias que se hicieron con ellos. Los azotan con varas, lo entregan al carcelero. Y el carcelero, igual que los demás, grosero, malvado, los arroja, los tira en lo más profundo de la cárcel, en el calabozo de más adentro. Cualquiera dice, oh, pobrecitos, ya perdieron el control de su vida, ya todo se descontroló y los planes, ellos iban a Asia, ahora están en Filipos, que es parte de Europa, y está comenzando una nueva iglesia. ¿Y ahora qué va a pasar? Todo lo que está pasando con ellos, pobrecitos, ¿será que mejor se hubieran quedado con los planes de ir a Asia? Realmente no. Dios sabe lo que está haciendo. Y tú debes de aprender eso. Dios va a permitir cosas. Y al permitirlas Dios, es porque Él tiene un plan mayor. Ahora están estos en una situación súper incómoda. La escritura, y voy a leer esto del versículo 25 en adelante, más bien versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era algo como hecho de madera normalmente, que tenía agujeros, ya sea para sujetar las manos o los pies o el cuello. Pues aquí la escritura dice que a Pablo y a Silas los metieron en el calabozo de más adentro y con los pies asegurados en el cepo. Decía anteriormente, cualquiera diría, Pablo ya no tiene esperanzas. Todo lo que Dios permite es solo para cumplir un propósito. Cuando tú pases por una situación difícil, no te quedes solamente viendo la situación difícil. Trata de percibir por qué Dios permitió aquello. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de todo lo que está pasando? Leo ahora del versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto a mí me da mucho regocijo. ¿Quién? Después de un día tan atareado, después de un día donde fueron golpeados, donde fueron maltratados, donde fueron acusados injustamente, lo que quisiera una persona después de tanto es dormir, descansar. A medianoche, Pablo y Silas oraban. ¿Cuánto nosotros debemos de levantarnos a orar? Y no solo oraban, cantaban himnos a Dios. Yo no quiero imaginarme cómo era esa cárcel. No, es difícil percibirlo, pero las cárceles de aquellos tiempos no son como las de ahora. Y menos el calabozo de más adentro. Los malos olores han de haber sido espantosos. Las tinieblas, no hay luz eléctrica. En ese tiempo no había. Era tinieblas, oscuridad, insalubridad. Y aparte de eso estaban heridos y sus pies atrapados en el cepo. Cualquier infección podrían tomar en su cuerpo. Y pudieran estar asustados. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? A veces uno ora diciendo, Señor, toma control de las situaciones. Yo siempre digo, ¿y acaso Dios ha perdido el control? Dios nunca ha perdido el control de las situaciones. Él permite situaciones, Él controla sobre todo. Y a través de las situaciones, Él quiere mostrar una vez más su gloria y su poder y quiere usarnos a nosotros. Ahora aquí está Pablo y Silas. Y luego en el versículo 25 lo hemos leído, a medianoche, orando Pablo y Silas, no están quejándose. No están lamentándose porque nosotros queríamos ir a Asia. ¿Para qué nos mandaron aquí a esta parte de Europa, a Filipos? ¿Para qué? No. ¡Qué barbaridad lo que nos acontece! Pobrecitos de nosotros. No, no hacen eso. A medianoche ellos con un buen ánimo, muy golpeados, pero estoy seguro que con muy buen ánimo oraban. Y no solo oraban, sino también cantaban himnos a Dios. Y los demás presos escuchaban lo que ellos estaban cantando. Ve, para mí entender esto, ver esto es entender que el sufrimiento y la aflicción no son todo en esta vida. Hay quienes el sufrimiento y la aflicción como que lo es todo y lo magnifican y lo hacen tan grande como que no hay otra cosa más que eso. Pero en este momento, Pablo tiene la opción y Silas también de pensar lo mismo. Pero ellos deciden, no, la aflicción, el sufrimiento no es todo. Hay algo más y Dios nos llama a nosotros a dar fruto. Dios nos llama a nosotros a fructificar a pesar del desierto, a pesar del sufrimiento. Y ahora están no solo orando, sino cantando. Y quiero decirle, de buena gana oraban y cantaban al Señor.
Con esto yo quiero mencionar esto otro. No están ellos enfocados en el dolor. Aunque es duro, aunque es feo, es difícil, su situación es algo tremendo que está ocurriendo. Ellos no están enfocados en su dolor. Siguen enfocados en Dios. Por eso a medianoche están orando. A medianoche están cantando y adorando. Confiados seguramente en que ellos saben que todo ayuda para bien a quienes amamos a Dios y a quienes somos llamados conforme a su propósito. ¿Qué consejo quiero dar con esto? Porque ahora, con todo lo que pasamos, todo mundo se está mezclando con el dolor. El dolor que nos rodea, todo mundo nos mezclamos con eso. Mucha gente hace lo mismo. Pero nosotros tenemos que ya marcar una diferencia y más bien, en vez de mezclarnos con el dolor de los demás, simplemente ser una influencia para ver cómo podemos ayudar para que el dolor de ellos mengüe. Todos en la cárcel están encerrados, pero solo dos tienen una actitud diferente. Todos viven en el mismo contexto, mezclados con su dolor, excepto Pablo y Silas, que adoran, Pablo y Silas, que oran y oran de buena gana. Y los demás presos a medianoche les están escuchando. Y seguramente Pablo en una situación más complicada, porque sus heridas son recientes, los golpes son de ese mismo día. Están con la piel rota, viva la carne ahí. Y a pesar de todo eso, digo, porque los otros presos no se hablan porque estaban ahí, pero de ellos era fresco lo que estaba pasando. Quizás por eso digo yo, en una condición peor que los demás, pero ellos están marcando una diferencia. Y los presos escuchan que Pablo y Silas están cantando. Con esto también tengo que encontrar, primero, en la adversidad, en lo difícil, Silas no dice a Pablo, Pablo, íbamos bien para Asia porque tú quisiste que viniéramos a este otro lado, mira lo que nos está pasando, es por tu culpa. No, nunca se escucha eso. Al contrario, están en la cárcel, están juntos. En la adversidad, en la alegría, así como estaban juntos cuando iban camino a la oración y aquella muchacha les apareció en el camino y fue liberada, ahí estaban juntos. Cuando estaban con Lidia, ahí estaban juntos. En el momento bueno, en el momento malo y ahora en el momento más complicado, en la cárcel y en la condición en que estaban, pero están juntos, enfrentando juntos el mal momento. Ninguno de ellos echa culpa al otro, no, sino que más bien aceptan juntos el desafío. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los creyentes debemos de estar juntos enfrentando este desafío, cualquier otro desafío que venga, pero juntos. Yo les animo para que nosotros juntos nos enfrentemos al adversario común que tenemos. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Qué privilegio para mí es estar con la iglesia, es compartir con mis hermanos. Ustedes no tienen idea cuántos sinsabores hemos experimentado juntos. Pero en medio de los sinsabores hemos encontrado propósitos y hemos alcanzado grandes victorias. Y hemos entendido que nosotros vivimos para agradar al propósito de Dios, no para pensar en nosotros, sino pensar en lo que quiere Dios, en lo que Él nos llama a hacer. Y al estar juntos, entender la responsabilidad mutua que tenemos de cuidarnos, de compartir, de animarnos, de enseñarnos, de corregirnos. ¿Ve? No hay amor tan hermoso como eso, que podamos vernos a los ojos, amarnos, pero también el amor que nos enseña la corrección, el ánimo, el levantarnos, pero también el corregirnos. Y ahí estaba Pablo y Silas juntos. La familia en este momento de dificultad lo que debe de hacer es estar juntos también. Y tengo que dar una palabra para los matrimonios también. Los matrimonios, cuando empiezan a tener problemas, el cónyuge la agarra contra el otro. Ustedes no son enemigos. Su enemigo común es Satanás, que quiere arruinar los planes de Dios para su vida. Nunca pienses que tu cónyuge es tu enemigo. No lo es. Más bien al contrario,
Sí somos diferentes, pero necesitamos estar juntos y enfrentando juntos a quien quiere arruinar nuestros sueños y los planes que Dios ha establecido para nosotros y para nuestras familias. Y aquí está Pablo y Silas juntos. Qué lindo es eso, orando, cantando a Dios a medianoche. ¿Quién va a entender, verdad, los métodos de Dios para salvar a una familia? Todo eso tenía un propósito. No era como que, oh, qué accidente, oh, Dios ya perdió el control. ¿Cómo agarraron a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel y hicieron esa grosería con ellos? Oh, no, y Dios, ¿dónde estaba Dios? No, Dios ha estado todo el tiempo con ellos. Eso era parte del plan de Dios. No había ninguna otra manera que esto era posible, a menos que la cárcel permitiera que Pablo y Silas tuvieran un encuentro con alguien que necesitaba a Jesús, con el carcelero. Mire los métodos que Dios usa. Pablo y Silas no se quejan, adoran, oran. Saben que Dios tiene planes mayores que lo que ellos pueden pensar. Y ahora, mientras ellos están cantando, dice la Escritura, leo el versículo 26 en adelante, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y cuando menciona la Escritura un gran terremoto, fue porque se sacudió toda la cárcel y toda la ciudad, toda la región. Fue un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién va a creer que en medio de un terremoto Dios va a hacer algo tan grande como eso? Traer liberación a los que están atados. Y aquí estaba, Pablo estaba con Cepo y Silas. Las cárceles bien cerradas, las puertas bien cerradas. Y todo se abrió. Y las cadenas de todos, no solamente de Pablo y Silas, de todos. Yo no sé si la oración de Pablo y la alabanza de Pablo provocó todo esto. Yo lo que sí sé es que Dios tiene el control de todas las cosas. Digo esto porque muchas veces pensamos, si yo canto tal vez pasa esto. No, nosotros no cantamos para ver si pasa esto. Cantamos y adoramos porque Él es digno de ser adorado, porque Él es digno de ser alabado, porque Él es digno de que le ofrezcamos lo mejor de nuestra vida. Pablo y Silas no están cantando pensando Dios va a mandar un terremoto. No, Pablo y Silas están adorando a Dios porque le aman, porque le honran, porque saben quién es Él y cómo es Él, lo que hace. Y le quieren exaltar a pesar del momento difícil que está pasando. Y aquí hay un drama y quiero hablar un poquito de este drama. Las puertas se abren, las cadenas se sueltan. Y ese es el momento propicio para salir corriendo. Huyamos. Cualquiera dice, oh, Dios abrió las cárceles, vámonos de aquí. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ustedes saben cómo era el castigo para aquellos que tenían a su cuidado los presos, que si los presos huían, los responsables de haberlos cuidado, ellos los mataban después. Pablo sabía eso. Si Pablo sabía cómo pasaban, cómo eran las leyes romanas, cómo funcionaba todo esto, Pablo lo conocía. Y cuando Pablo mira que el hombre se va a matar con la espada, Pablo le grita. Y dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, versículo 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y esto a mí me impresiona mucho porque pudieron haber huido, pudieron salvar su propia piel y resolver su problema como mucha gente piensa. La gente muchas veces solo piensa en resolver su problema, nada más. No pensar, ¿qué más hay? ¿Para qué estamos en una situación? ¿Por qué estamos viviendo una condición? Ahí está Pablo. Pablo no dice, huyamos todos, cada quien, miren, Dios nos abrió la puerta, vamos, aprovechemos ahorita. No, este es el momento de aprovechar. No hace eso. Pablo más bien clama, le grita al carcelero. Qué lindo es esto. El carcelero los maltrató.
El carcelero los metió en el fondo de la cárcel, en el calabozo de más adentro. Cualquiera puede pensar, este es el momento de la venganza del Señor por sus siervos. Este nos trató mal, ahora que se mate él. Ese es el castigo que se merece. ¿Qué cosa? Pablo no piensa así. Pablo sabe lo que a este hombre le puede pasar. Y le dice, no te mates. Aquí estamos todos. Por eso quizás decidieron no huir. Aquí estamos todos. No te hagas daño. No tomaron venganza. A pesar de que él los trató mal, ellos no toman venganza. Que es importante para nosotros entender que somos llamados también a saber perdonar, a saber entender situaciones, circunstancias. Y Pablo entendió eso en este momento. ¿Por qué estaba en la cárcel Pablo? Porque era la única manera, probablemente, disponible en ese momento, de conocer a un hombre a quien le llamamos el carcelero, que necesitaba oír el mensaje de salvación, él y su familia. Y Dios ocupó una circunstancia por una niña que fue liberada, por hombres que acusaron a Pablo, lo metieron a la cárcel, lo maltrataron, por un carcelero que lo encerró en lo más profundo, en el calabozo de más adentro. Todas esas circunstancias Dios las ocupó, las permitió para que finalmente Pablo pudiera enfrentarse cara a cara con este hombre que estaba necesitado del favor de Dios. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí, ninguno ha huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, yo casi veo las lágrimas en los ojos de este hombre. Como estos Pablo y Silas le impidieron cometer algo malo contra sí mismo. Y ahora él temblando, él había seguramente también, como los demás reos, había escuchado probablemente la alabanza y la oración de Pablo. Yo no sé. Pero probablemente, el testimonio que tenía delante de él era impresionante para el carcelero, para que algo le llamara la atención a él. Y él los saca y les dijo, señores, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás los momentos difíciles que vivimos son la oportunidad para que otros puedan ver nuestro testimonio, para que otros puedan ver nuestra confianza en Dios. Y quizás otros nos van a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo contesta en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso todo esto. Lo que Dios permitió, lo que Dios puso en el camino de la vida de Pablo para ganar a un hombre necesitado. Yo siempre he dicho, no se trata de resolver lo nuestro a como dé lugar. No, se trata de ser fructíferos a pesar de encontrar personas injustas delante de nosotros. La Biblia nos enseña a nosotros que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal, y eso hace una gran diferencia. Pudieron haber huido, pero no lo hicieron, quizás por misericordia del carcelero y a la vez viendo lo que el carcelero estaba haciendo. Había un plan mayor para este hombre y Pablo quería ser ese instrumento. Ahora le están diciendo al hombre, ¿sabes cómo puedes ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después de eso el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hablaron con ellos, o sea, los sacó de la cárcel, se los llevó a la casa, y ahora Pablo y Silas le están predicando a él y a toda su casa, hablando el evangelio de salvación. De hecho, solamente en Jesús puede haber salvación. En ningún otro nombre podemos encontrar salvación, solamente
en Cristo. Y creer en Jesús es vivir una vida entregada a Él. No es solamente decir yo creo en Jesús, sino yo vivo entregado. Tengo temor de Dios, lo amo y por amor a Él voy a guardar mi corazón, voy a guardar mis pensamientos, voy a guardar mis actitudes, voy a guardar mi conducta porque lo amo. Y aquí está Pablo enseñándole a aquel verdugo, porque el carcelero era su verdugo en algún momento. Y ahora hablando la palabra del Señor, no solo a él, sino a todos los de su casa. De esto se trata, con tal de salvar a uno, de ver las circunstancias difíciles, no solamente como circunstancias difíciles, sino como oportunidades de Dios. El carcelero, sigo la lectura, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ve? Pablo vio la necesidad de esta familia por encima de sus pecados. Dios vio la necesidad del carcelero y su familia por encima de todos sus pecados y utilizó una circunstancia bien dura solo para cumplir un propósito. Y encontró un hombre fiel como Pablo, que no se quejó de la circunstancia difícil, sino que fue útil al propósito de Dios, porque al final todo se centra en Dios. Él es el centro de todo y nosotros somos llamados a buscar que su nombre sea glorificado y que Él nos use para eso, para su propósito. Después sigue diciendo la historia, pues ya saben, le lavó las heridas, se bautizó él con todos los suyos y después los llevó a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora era una gran fiesta, claro. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Debes de considerarlo tú. Si en algún momento tú sabes que has estado lejos del Señor, debes de considerar volver tu corazón a Dios y que Él pueda cambiar y transformar todo en tu vida. Esto pasó con el carcelero, esto pasó con toda su familia y todos se regocijaron. Hubo un gran banquete, comieron y todo fue una cosa hermosa. Me dio el testimonio el carcelero de que hubo un cambio inmediato. La actitud, lavar sus heridas, prepararles la casa, atenderlos en casa, alimentarlos en casa. Me dice a mí, el carcelero de verdad tuvo un cambio en su corazón inmediato después de haberlos maltratado. Después de haberlos encerrado, ahora está lavando sus heridas. Ay, qué cosas se pueden conseguir, qué cosas se pueden alcanzar en medio del dolor. Pero es necesario que no nos quedemos viendo el dolor. Es necesario que aprendamos a ver el plan de Dios. Nosotros no, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y nos escogió para que llevemos fruto y que el fruto sea abundante y que permanezca. La historia dice, pues después volvieron a la cárcel y después Pablo dijo, no, les dijeron que se fueran los magistrados, las autoridades, y Pablo, no, que nos vengan a sacar ellos. Y bueno, usted sabe, Pablo con derechos queriendo enseñarles a ellos que habían hecho algo realmente injusto, pero que a pesar de lo injusto, Dios tenía un propósito. Después salieron de la cárcel y termina la lectura en el capítulo 16 y fueron a la casa de Lidia. ¿Recuerdan Lidia? La mujer que fue bautizada junto al río. Y habiendo visto a todos los hermanos, los consolaron y se fueron. Queridos hermanos, esta ciudad de Filipos, de donde se ocurre esta historia, a la gente, a los hermanos de estas ciudades a quienes Pablo después les escribe la carta a los filipenses. Todo esto es hermoso. Y pienso yo lo que nosotros podemos encontrar en medio de las situaciones. Porque sí, es cierto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se estableció la primera iglesia en Europa. La primera iglesia fundada en Europa. Por una razón.
Pablo decidió no enfocarse en sus propios planes. Decidió no enfocarse en sí mismo. Decidió no enfocarse en los problemas, sino decidió que a pesar de los problemas, ellos habían sido llamados para dar fruto y para glorificar a Dios. A pesar del sufrimiento y a pesar de la aflicción. Yo creo que a veces hay un mal entendimiento acerca de ese vivir para Cristo. Porque mucha gente cree que nada complicado nos va a pasar. Pero la Escritura más bien dice que vamos a pasar por fuego, que vamos a pasar por las aguas, que son muchas las aflicciones del justo. Pero también dice que Dios va a estar con nosotros y que de todas nuestras aflicciones Dios nos librará. Ahí estaba Pablo y Silas en la cárcel. No se quejan. Saben que lo más importante es el propósito. No evitan pasar la dificultad ni se lamentan de la dificultad, sino que en medio de la dificultad glorifican a Dios. Y eso valió para que se salvara y se bautizara una familia entera. Gloria al Señor por eso. Termino con este pasaje. Nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo complicado de marcar una diferencia. Nos corresponde a nosotros hacer algo, entender que lo malo que se escucha no solamente es lo malo, sino detrás de todo eso que nos permite Dios vivir, que nos permite Dios vivir, que nos permite Dios alumbrar en medio de las tinieblas y permitirnos nosotros ser ese instrumento que Dios quiere usar para que alguien pueda conocerle a Él. Voy a terminar con esta lectura en Nahum, en el capítulo 1, versículo 7. Dice así: Jehová es bueno. Amén. Ciertamente, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno. Yo creo que tú puedes reconocer eso también. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Si nosotros clamamos a Jehová, le vamos a encontrar. Si nosotros buscamos su rostro, vamos a encontrarlo, vamos a tener su fuerza. Pero se trata de eso. Entender: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, pero también Él conoce a los que en Él confían. Él sabe quién solo dice cosas por decirlas, y Él sabe distinguir entre eso y entre los que realmente confían en Él. Hermano querido, que tú y yo seamos uno de ellos, que entendamos esto: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios bendiga tu vida. Me alegra tener esta oportunidad de estar juntos. Mi abrazo, mi cariño para todos ustedes. Y nunca olvidemos esto: Dios es bueno. Él es la fortaleza nuestra. Él conoce a los que en Él confían, y no faltará su ayuda para quienes en Él esperan. Mi cariño para todos ustedes. Cuídense, que estén bien y sigamos adelante, encontrando los propósitos de Dios para nuestras vidas en medio del sufrimiento, y podamos dar fruto en medio de la aflicción y del sufrimiento que podamos encontrar. Dios les bendiga muchísimo. Amén. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás.
que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.